Una víctima la señora pobre. Sí, un pésimo momento. Bueno, afortunadamente perdieron únicamente dinero. Bien, cambiamos totalmente de tema. Vamos a meternos en una cuestión que genera determinada polémica también. Es el precio de la ropa en nuestro país. ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo llegan a determinar ese precio final? ¿Cuál es la estructura de costos? ¿Hay abuso o no hay abuso por parte de los empresarios? Juli. Bueno, una cantidad de preguntas muy interesantes las que haces. Por supuesto no hay una sola respuesta y lo que vamos a ver es que, bueno, efectivamente el sector textil, el sector industrial vinculado justamente a la industria textil en la Argentina es muy fuerte y sobre todo tiene que adaptarse a lo que es un contexto que ha ido cambiando a lo largo de los últimos años. El dato lo vamos a traer de un informe que elaboró la Fundación Proteger, por un lado, también la Cámara Industrial Argentina, y que están dando cifras en las últimas horas de cómo se reparte lo que son los costos por un lado y sobre todo qué pasa cuando vos llegás a un negocio, a un centro comercial, un centro de estos comerciales a cielo abierto, un shopping también, y pagás, por ejemplo, una prenda 1.000 pesos. Digamos, ¿cómo se reparte eso del otro lado del mostrador? ¿Cuánto le llega a la cadena y cuánto se paga en concepto de impuestos, gastos que están vinculados obviamente a lo que es la infraestructura que vos necesitas para hacer una venta, etcétera? En ese sentido, me parece importante por lo menos repasarlo y después va a haber algunas cuestiones centrales que también hay que ir viendo. Por ejemplo, que a lo largo de este año, y a pesar de la retracción en el consumo, la facturación fue mayor. ¿Cuánto? 26%. Claro, si vos comparás lo que es la facturación, que sube 26% con respecto a la inflación, que es de más de 40%, está claro que ahí hay una deficiencia porque estás facturando más, pero estás vendiendo menos. Claro. Ese es el primer dato que vamos a dar a conocer. Ahora, por ejemplo, del precio de la ropa, fíjate esto, ¿no? Solo el 20% corresponde a lo que es el costo de la producción. Ya tenemos el primer dato. Lo da la Fundación Proteger. Solo el 20% corresponde a lo que es el costo de producción. Y a partir de ahí hay que empezar a sumar. Después, sobre el final, vamos a ver una imagen que va a ser mucho más representativa. El 55% del precio final corresponde a impuestos, gastos bancarios y de alquiler. Acá ya empezamos a repartir. Por un lado está lo que es materia prima. Después, a partir de ahí, la empresa elabora lo que es la prenda. Pero claro, a eso le tenés que empezar a sumar algunos otros componentes. El caso de los impuestos, los gastos bancarios, los gastos de alquiler. Vamos a ir repasando lo que son las proporciones. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía, bueno, qué pasa si haces una compra de 1.000 pesos? Bueno, si haces una compra de 1.000 pesos en una prenda de cualquier marca, 450 pesos solamente llegan a la cadena. ¿Qué cadena? La cadena de valor de la prenda que estás comprando. Ahora, el resto va por otro lado. Es decir, la empresa puntualmente que hace la prenda en la Argentina, todo hecho en la Argentina, todo en blanco, atención con esto, porque así se está midiendo en este caso, bueno, prácticamente la mitad no lo recibe por menos de lo que uno está pagando, y en todo caso otra parte sí, pero es una parte menor. Estos 450 pesos que son los que efectivamente llegan a la cadena, quiere decir que la prenda esa, la empresa recibe 450 pesos y a partir de ahí empieza a repartir lo que son los gastos fijos que tiene, y también gastos variables, pero gastos fijos puntualmente. Entonces, llevándolo al terreno de los números porcentuales, 45% del precio final de lo que uno está pagando solamente es lo que llega a lo que es la cadena de valor del producto que estamos teniendo en cuenta, que es un producto promedio textil, por ejemplo, en este caso, ¿no? De lo que es indumentaria. Esto de plantear un debate sobre si la industria local es más cara cuando produce, está claro que quizás hay algunas cuestiones que tienen que ver, y yo creo que sí, con lo que es la cadena de valor, cómo produce la cadena. Y fíjense acá, vamos a tener que hacer un poquito de acercamiento, pero si tuviésemos dividido una remera en dos partes, esta parte del 45% es la que reparte entre los gastos que son centrales a la hora de medir, bueno, cuál es el impacto que tiene en el precio final. Por una parte, que son los costos de producción, y después tenés que ir sumándole los gastos vinculados a lo que es puntualmente los costos fijos, ¿no? Lo que son los servicios públicos que pagás para producir, la materia prima, y después otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la rentabilidad. Según la Fundación Proteger, esta parte de acá, de abajo, el 4%, es la rentabilidad de la empresa. Es decir, pero claro, estás tomando la mitad. ¿Qué pasa con la otra mitad? Bueno, la otra mitad de la remera se reparte en lo que son los gastos por impuestos, los gastos para la empresa del pago de impuestos, 25%.
25% son solo impuestos. IVA, impuesto a las ganancias, etcétera. Impuesto al cheque, al crédito y al débito. Después tenés otra parte que son los gastos de infraestructura. Pagar el local, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la infraestructura que vos tenés apostada a lo que es la venta del producto. Y bueno, después tenés otros gastos también que son accesorios, como uno puede considerar el tema del marketing, por ejemplo. Es decir, el dato central es la mitad prácticamente de lo que uno compra en concepto de indumentaria lo tiene que pagar la empresa después en concepto de impuestos. Por eso cuando se dice, ¿por qué no baja la ropa de valor? Bueno, yo diría que hay varias cuestiones que uno puede atender. Primero, ¿por qué no se bajan la cantidad de impuestos que debe soportar la industria, ¿no? Si vos querés fomentar, si vos querés favorecer un determinado sector industrial, creo que está claro que si esta es la porción de impuestos de hacer una remera, es decir, un cuarto del valor de la remera que vos terminás pagando se va en impuestos, bueno, ahí hay un ejercicio que me parece que el gobierno de turno puede hacer. Y a partir de ahí sí tenés que ver realmente como empresario si estás produciendo en términos de rentabilidad y en todo caso, bueno, dónde afrontás tus mayores costos. Es para tener en cuenta en un contexto donde está en discusión si en la Argentina hay sectores que son eficientes o son ineficientes y donde también permanentemente se lo contrasta con lo que vale, por ejemplo, la indumentaria en otros países, ¿no? Donde en muchos aspectos sí es mucho más barato, las compras online también han generado cierto debate. Sí. Recuerden Y a veces, ustedes Juli, que se viene lo que es la compra puerta a puerta y hay sectores, puntualmente la CAME, que representa gran cantidad de industrias en la Argentina, y también hoy la Unión Industrial Argentina, que salieron a marcar que en un contexto como con lo que es la puesta a punto de este plan para poder importar, si se quiere, a través de lo que es un régimen alternativo, no el régimen de importación clásico, bueno, se pondría en riesgo gran cantidad de sectores industriales en la Argentina. Sí. Está claro que en algún aspecto, si los sectores están produciendo y tienen que afrontar gastos importantes que han crecido, impuestos también que... Bueno, que tenemos suman el una presión caso, fuerte. Julián, de Sí. aquella empresa que quiere tener local en un shopping. Esto ocurrió en el Alto Palermo, concretamente lo conozco de primera persona. Sí. Llegaba el momento de renovar el contrato. Le dijeron, bueno, los 2 años por anticipado. Claro, bueno, Y en eso un es solo pago. Si no, no tenés el local. Porque viene otro y acepta esas condiciones. Ahí ya tenés un costo importantísimo que tenés que absorber claro. y desembolsar todo ese dinero. Es un abuso, digo yo, 2 años de anticipación para pagar un contrato. Sí, es un gasto obviamente importante, es un costo financiero que te llega en un momento donde vos quizás no podés en ese momento solventarlo. Hay que discutir distintas cuestiones. Una es de lo que es el sector productivo, el sector industrial, es qué presión impositiva tenés por un lado y por otro lado también cómo te estás manejando con respecto a los costos fijos, es decir, si te han subido mucho y en función de eso también, sin contrastarlo contra lo que es el precio en dólares de una prenda similar, ¿no? Que esa es otra discusión porque también podrías estar afectado por el tipo de cambio que lleva adelante el gobierno, digamos. Ahí entraría algún otro factor importante. Pero en este caso, sí. Juli, ¿vos tenés el dato de cuánto ha subido el costo de producción, por ejemplo, en los últimos meses? No lo tengo porque cada sector tiene costos distintos. No nos olvidemos que para algunos sectores, por ejemplo, la energía es mucho más intensiva en su utilización que para otros, sí. ¿No? La industria automotriz, por ejemplo, le ha subido mucho lo que es el acero, es decir, cada insumo, en el caso de la indumentaria, sí. Puntualmente, porque también hubo un salto muy alto y que excede también las cifras de la inflación en el precio de la ropa. Y también lo que llama la atención, sí. Y por eso a veces se habla de abuso, es que vos encontrás la misma calidad, una prenda de igual calidad, en un lugar a determinado precio y en otro 3 veces más caro. Sí, bueno, está bien. Hay un componente sí. También, no es lo mismo comprar la prenda, como decíamos, en un shopping que tiene que afrontar un alquiler y demás, que un local a la calle. Pero a veces es mucha la diferencia en el precio. Claro, el ejercicio que uno puede hacer teórico es el siguiente, ¿qué pasa si vos no lo comprás primero en un local comercial? Bueno, te lo comprás seguramente en un lugar donde de mínima no se está, si vos, por ejemplo, vos lo comprás por internet, sí. Ahí ya el que te vende ya se ahorra una parte que es el pago entre un 15 y un 20% sí, de lo que se paga el local comercial. Y a partir de ahí empezás a restar. Bueno, ¿qué pasa si te lo venden en negro? Es decir, si no se factura, no hay que pagar impuestos. Bueno, ahí ya te ahorraste entre un 30 y un 40% como consumidor. Sí. Está claro que no es
digo, me parece como que no apunta a eso el ejercicio, porque está también en ese sentido, es meritorio, me parece, pensar que debiéramos generar una industria que sea eficiente, pero que también respete, por ejemplo, lo que son las contribuciones patronales, es decir, que fomente el trabajo en blanco. El gran problema de la Argentina es que justamente casi 50% de la economía trabaja en negro, y por ende también eso genera una situación bastante particular, donde la presión impositiva que debiera, digamos, afectar, entre comillas, o que debiera aplicar sobre toda la economía, aplica sobre la mitad, y esa mitad sufre una presión excesiva. Claro. Hay de todo, ¿no? Como en todos lados. También yo sigo insistiendo en que un pequeño porcentaje en el que se registran abusos. Digo, hoy ir a un shopping y comprar, por ejemplo, un jean representa desembolsar 2.500 pesos. Bueno, siempre yo lo dudo que contrastamos responda a la estructura de con costos. El salario mínimo en la Argentina, 6.800 pesos. Si un jean te sale 2.000 pesos, hay una falta de sentido común total en la política comercial que lleva adelante esa empresa, pero también en la gente que lo termina pagando, ¿no? Sí. Eso está repartido, y eso obviamente no quiere de alguna manera ligar con esto y que esto sea un argumento para eso. No, avivados hay en todos lados, dispersión de precios hay en todos lados, se pone mucho más grave cuando tenés inflación seguida durante muchos años, porque uno ya no reconoce bien cuál es el precio de las cosas, pero sí está claro que cualquiera puede detectar un abuso que es como el que vos estás mencionando. Gracias, Julián. En minutos, en Argentina en vivo.